Queridas auditoras, auditores y auditoros, sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito llamado De un Plumazo. Estamos acá muy contentos de haber llegado a este glorioso número, pero como siempre, y como es debido, y como es ya una tradición, no estoy solo en este programa porque sería muy latoso. Yo estoy acá con mi compañero, que por decirlo de alguna manera es el líder supremo del humor gráfico, el gurú de de la viñeta política, el caballero oscuro de la música punk, mi amigo, colega, hermano comiquero, don Guillermo, mala imagen. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, y tú, Carlos, como siempre, muy agradecido de tu eh, generosa presentación y también de toda la gente que escucha este podcast que, como tú bien dijiste, está llegando al número 12. Me parece un número absolutamente redondo, sublime. Si no me equivoco, los apóstoles eran 12, ¿o no? Estás en lo correcto. Sí. Entonces, si fueron 12 apóstoles, podríamos incluso llegar a decir que cada uno de los apóstoles pudo haber tenido su propio capítulo del podcast y en este momento estaríamos llegando al fin. Pero como no es así, este es simplemente un nuevo y sublime capítulo que posteriormente tendrá otro número correlativo, pero de eso hablaremos más adelante. Así es. Y en este capítulo eh, vamos a hablar de un tema que no deja de ser eh, un poco polémico, como hemos venido desarrollando en estos últimos capítulos. Vamos a hablar de las copias, Las de los, copias. sí, los plagios. Es un tema absolutamente polémico que ha generado demandas, persecuciones, detenciones, cárcel, abogados, problemas legales, peleas, envidias, disputas entre autores y sin embargo se sigue repitiendo día a día, hora tras hora, minuto a minuto. Siempre sale un tema de una copia que genera debate, genera división y genera el odio que es lo que mantiene al mundo. Así es. Y a ti, Guillermo, en tus dibujos, en tus viñetas, en tu obra magnánima, gráfica, ¿te han copiado alguna vez? Me han copiado alguna vez, sí. Pero también de forma involuntaria he copiado yo también alguna vez. Ocurre que en el mundo del humor es fácil que dos personas se les ocurra la misma idea sobre un mismo tema para hacer un chiste. Me pasó algún tiempo que yo me acuerdo que hice un dibujo muy antiguo, ya no, ni recuerdo cómo era, pero que después vi que lo había hecho Gustavo Sala, el dibujante argentino. Y le escribí para pedirle disculpas porque involuntariamente, y juro que fue involuntariamente, había hecho exactamente el mismo chiste que él había hecho. Otra vez me pasó al revés, que el colega Olea también hizo un chiste que yo había hecho años atrás, pero que él seguramente tampoco había visto, porque son ideas que están en los cerebros de las personas que se pueden repetir ante situaciones similares. Sí, pues pasa mucho que el inconsciente nos juega malas pasadas, o que de repente los mismos estímulos de inspiración que andan en el aire eh, nos llegan a todos de maneras similares. Digo, Exactamente. En esos casos yo podría decir que no se trata de una copia, sino que se trata de una coincidencia. Sin embargo, existen situaciones en que sí ocurren las copias, porque las coincidencias no tienen ningún tipo de connotación negativa, simplemente son coincidencias. Es como que te dicen, elige un color y dos personas piensan el mismo color. No hay un afán de robar una idea a la otra persona. Sí ocurre a veces en situaciones que hay un robo descarado, no, descarnizado o carnizado. Me refiero como carne, no sé cómo ujú, terminar la frase. carmesí o en carne viva, como decía Rafael. Yo creo que Rafael, sí, sí, en carne viva está más cercano a carmesí, que absolutamente no tenía nada que ver. Eh, pero claro, por ejemplo, ha ocurrido con muchos artistas musicales. A Shakira la han acusado de plagio, a Radiohead lo han acusado de plagio. eh, Y yo
respeto mucho lo que hicieron, por ejemplo, los raperos que no plagiaban, pero sin embargo robaban descaradamente bases de canciones antiguas y las ocupaban con algo que se llama samplear. Y así nació un estilo que sus bases musicales eran agarrando trozos de otros estilos y sin embargo reinterpretaban esa música como una música propia que tenía una personalidad propia y en ese caso encuentro que es algo loable, valorable y para nada demandable a la justicia ni para mandar abogados. Así que si alguien alguna vez quiere hacer una canción rapera con un sample de algo que yo dije en este podcast, lo puede hacer y lo consideraré un honor más que una copia. Sí, sería bonito escuchar eso. Todo un disco de sampleos del podcast. Oye, y extrapolando ese concepto al mundo del dibujo, o sea, si yo podría, por ejemplo, agarrar un dibujo famoso de Kino, por ejemplo, y dibujarlo encima, usarlo como un dibujo como sampleo y Eh, dibujarlo encima, sí, podrías perfectamente. pero que se note, pero que se note que el dibujo de Kino está debajo, así como dibujarlo muy feo por encima y quizás cambiarle un poco el texto y firmarlo ahí, pero que se note que el dibujo de Kino esté como translúcido por abajo. Eso sería Sí, como un sampleo dibujístico. sí, sería un hermoso homenaje y es exactamente lo que Kino siempre debe haber querido. Que un dibujante que él no debe conocer le raye un dibujo, le ponga su firma y se haga millonario con ese sampleo de Mafoldo o algún personaje de su creación. Exacto. Sí, Mafaldo, buena idea. Podrían hacer libros completos de Mafaldo y que se Mafoldo y su note, pandilla. se note así como, todas las páginas así como translúcidas por abajo y uno por encima ahí en vez de una niñita, dibuje un niño. Me parece una Y al lado de excelente idea. al lado de la firma de Kino coloca ahí, coloco yo, Carlos Ferdón y Kino. ¿Viste? Exacto, buena idea. Podría ser que Mafoldo fuera fanático de la sopa, por ejemplo. O que no le gustasen los Beatles y que además apoyara todas las guerras. Sería un Exacto. lindo antitributo. Que le gustara a Rolling Stone. Sí, sí, me Muy parece bien. muy bien. Que no le gustara la justicia social, que fuera absolutamente... eh, bueno, eso. Se entendió la idea ya, así que podemos cambiar de tema de forma absolutamente justa. Pero me parece una excelente forma de homenajear a un autor que, por ejemplo, o sea, que por supuesto para nosotros fue muy importante. eh, Y que él también debe haber tenido sus influencias. Y también recuerdo una vez en una entrevista, él dijo que a veces calcaba sus propios dibujos para que le quedara igual el personaje, porque así se evitaba tener que hacerlo de nuevo. Ahora, en el tiempo de el dibujo digital, nosotros podemos agarrar, copiar, pegar, pero Kino lo hacía calcándose a sí mismo, o sea, se copiaba a sí mismo. Así es. Sí. Hay una experiencia que hay que estudiar en unos años más, seguramente. Así va a ser. ¿Crees que A en mí lo este que... caso... Ah, te interrumpí. Perdón, no, No, dime. perdón. No, perdona. Te perdono. Día de Gra- María y tres Padres Nuestros. Y unos latigazos con púa en la espalda. ¿Crees que en el caso de Kino debió haberse demandado a sí mismo por haber copiado su propia obra de forma tan descarada? Yo creo que sí, sí. Podría haber ganado mucho dinero. Tener dos cuentas bancarias y sacar plata de una cuenta bancaria hacia otra. Me parece una forma absolutamente notable de autofinanciamiento y por supuesto de destruir el sistema bancario de una forma eh, Claro. gracias a sus copias y a Mafoldo. De repente se podría eludir impuestos con esa estrategia. Uno nunca sabe. Es una muy buena idea. Ahora anoten estos consejos que estamos dando porque este podcast tiene una función, aparte de recreativa, una función educativa. Y les hemos dado excelentes tips para plagiar, copiar y evadir impuestos, que es lo que recomendamos quienes nos dedicamos al mundo del dibujo, porque si no nos alcanza con lo que ganamos, menos nos va a alcanzar para eh, andar pagando impuestos. Y pues, a mí me ha pasado en mi experiencia, en mis 52 años de carrera profesional, eh, me ha pasado que igual he visto que hay ciertas coincidencias, como decís tú, estas coincidencias
inconscientes, involuntarias, de dibujos que se parecen. Pero a mí lo que me ha molestado, por ejemplo, es que cuando alguien me etiqueta y hay un dibujo de un tipo X en otra parte del mundo, que te borra los créditos, o sea, ocupa tu dibujo y te borra los créditos y te borra tu firma y coloca la firma de él, haciéndolo pasar como dibujo de su Ah, pero autoría. ese es un robo descarado, po. O sea, Sí, esa pues. gente que borra las firmas merece todas las penas del infierno, que les caiga un piano en la cabeza cuando van caminando por la calle, eh, y tener que irse a una isla desierta con solamente José Miguel Viñuela. Sí, me han pasado varias de esas experiencias que son bien desagradables porque uno no tiene cómo pelear o cómo dar a conocer su, su rabia, su frustración. Lo que se hace en esos Eh, casos que yo encuentro notables es mandar al ejército de seguidores propios a escribir el nombre del autor real en esas publicaciones, lo que generalmente no sirve para nada, pero por lo menos hay una molestia que se transforma en un reclamo hacia la persona que borró la firma, porque encuentro una práctica bastante eh, poco noble, como que no cuesta nada decir este dibujo lo hizo Carlos Ferdón, o este dibujo lo hizo Quino, o este dibujo de Mafoldo está inspirado en Quino, como que no cuesta nada darle a quien merece el crédito. sí, yo me acuerdo que al principio utilizaba mucho esa técnica de que tus seguidores fueran como a funar un poco el robo descarado o la copia, pero después ya empezó a pasar tantas veces que ya como que ya me da lata ni siquiera ponerle atención a aquello. Es que tú eres Pero de muy que popular, pasaba, Carlos. pasaba. Tú eres muy popular y son los costos de ser tan popular. Así es. A mí me Sí. pasó, perdón, de nuevo te interrumpí. Carlos, vamos a tener que ponernos de acuerdo en levantar la mano en el podcast. ¿Qué te parece? Yo creo que funcionaría mejor tener unos banderines, como esas señaléticas que hacen los banderines. Entonces, cada vez que uno vaya a hablar, como que trata de colocar, interpretar con los banderines lo que queréis decir. Me parece la mejor idea que has tenido desde que te conozco. Bueno, lo que quería decir es que recuerdo muy bien una vez que murió el Mamo Contreras, un torturador y un ser absolutamente detestable de la historia de este país, que fue por supuesto la mano derecha de Pinochet, un tipo muy malo, muy malo. Y cuando murió, yo hice un dibujo de unos gusanos que no se lo querían comer porque lo encontraban asqueroso. Y bueno, todo bien con el dibujo, es lo que primero que se me ocurrió. Y me empezaron a llegar reclamos de gente de México, que empezaron a escribir en los comentarios del blog que tenía en ese tiempo, Blogspot, que ¿Ya? estaba robándole la idea a no sé quién. Y me nombraban un autor que yo en eh, en mi vida, Gusana vida. en mi gusana vida, había conocido. No tenía idea quién era. Y me decían, esto es un plagio de tanto. Y me empezaron a dejar muchos comentarios así de mucha gente. O sea, era mucha gente reclamando lo mismo. Y yo no sabía, uno, por qué habían llegado tantos mexicanos a ese dibujo. Y dos, a quién me estaban reclamando que era. Entonces tuve que googlear a este autor. Y efectivamente era un autor mexicano de humor gráfico que hacía chistes de gusanos. Y todos sus Así personajes es eran que, gusanos, ¿sí? Y como los personajes eran gusanos, y yo había hecho un dibujo con gusanos, pensé, o sea, ellos pensaron que estaba robándole la idea a ese autor. Y yo decía, pero no es justo porque mi dibujo no se lo copié a ellos, simplemente ocupé gusanos. Es como que Walt Disney, que descongelamos el capítulo pasado, me reclamara si yo dibujara un ratón, por ejemplo. sí. Igual yo creo que tuviste suerte porque hay un departamento de ese tiempo del ejército que había un dibujante que hacía chistes de Mamo Contreras. Entonces ahí se te podrían haber juntado dos vertientes distintas. El que hacía de gusano y el que hacía chistes de Mamo Contreras. O sea, pude haber recibido el doble de reclamos eh, Exacto, en estéreo. en estéreo. Hubiera sido horrible. Yo no estaba acostumbrado a eso, eh, a que se me tiraran encima un montón de mexicanos eh, fanáticos de un autor mexicano que hacía gusanos. O sea, yo primera vez que dibujaba gusanos en una viñeta y me cayó todo el peso de la ley de los fans de los gusanos. Si se hubiera sumado a los fans del Mamo Contreras, hubiera tenido eh, un colapso y no hubiera sabido cómo defenderme ante tanta gente. Sí.
A mí me pasó una vez que no tiene nada que ver con las copias, pero me pasó una vez que con el personaje que yo tengo, que es Don Serapio, en Facebook, me escribió eh, una mexicana, eh, a propósito, y me empezó a reclamar que yo le debía plata. ¿Por qué le Entonces digas plata? me empezó a reclamar que yo le debía plata, que no le había pagado como unas imposiciones, unas cosas así. Y me empezó a mandar unos documentos, unas copias de documentos. Y yo no entendía nada, po. No entendía, sabía que se había equivocado, pero no entendía por qué no, ella no había. Yo le dije, oiga, esta es una página de tira cómica, probablemente se equivocó. Y me seguía, me mandó como 3 mensajes en distintos tiempos. Y en algún momento se me ocurrió googlear. Y claro, pues, en México hay un restaurante muy, muy popular que se llama Don Serapio. Entonces, esta niña seguramente era una trabajadora que la despidieron injustamente y no le pagaron cierta plata que le debían. Entonces ella no tuvo mejor idea que meterse en Facebook y encontró Don Serapio y me empezó a mandar mensajes, eh, sin darse cuenta que en realidad era una página de humor. Es como cuando le empezaron a reclamar a una página de que se llamaba Marina o algo así, los empezaron a putear en en el estallido social. Había gente de derecha que decía, ya pues salven al Chile de estos comunistas que están destruyendo el país. Y era un fan club de un artista que se llamaba Marina y que eran de no sé dónde. Eh, Me parecen casos anecdóticos muy buenos, menos mal saliste del paso y te respondió después cuando le dijiste que eras otra cosa y no eras el restaurante. No, no, dejó de hablarme. Estuve a punto de pagarle el dinero que me estaba pidiendo. Quizás ella quería funar al autor de Mafoldo, Don Larco Derfon. Exacto. Es lo que yo pensé en ese momento. Sí. Em, bueno, no sé cómo continuar esta conversación. Hemos surfeado entre temas de legalidad, de inspiración, de buenas y malas intenciones. Hemos hablado de gusanos, de restaurantes, de el Mamo Contreras. eh, y he Sí, quedado... oye, hay un aspecto que no hemos tocado con respecto a la copia, que es de la autocopia. Así como Kino calcaba sus propios dibujos, también llega un momento, ¿te ha pasado a ti que de repente al principio uno hacía unos chistes o unas viñetas, y después quedan en el olvido cuando uno como ya tiene mayor trayectoria y sus trabajos empiezan a ser más popular, pero uno siente que como que esos chistes se quedaron en el olvido porque en el tiempo que se publicaron uno no tenía, eh, como el público que uno puede llegar a tener hoy día. Entonces uno como que hace un rescate y trata de como de mejorarlo, como autocopiarse, decirte que son muy antiguos y, y republicarlos, darles como una nueva vida. No sé si te ha eh, pasado a ti te ha pasado que te hay autocopiado. Me he autocopiado. He hecho dibujos que los he resucitado con una nueva gráfica. Cuando veo dibujos muy viejos que están muy mal dibujados, porque en esa época dibujaba peor que ahora, y digo, el chiste era bueno, el dibujo era malo, así que lo voy a resucitar mejorando el dibujo. Y hay otras veces que involuntariamente he repetido el mismo chiste porque lo hice hace mucho tiempo y se me había olvidado. Y es como un autoplagio. Y eso es algo fascinante de la mente humana, que es capaz de olvidar cosas y después verlas como algo nuevo. Me pasa, por ejemplo, que tengo muy mala memoria, entonces a veces veo una serie de Netflix que ya vi, pero que no me acordaba, entonces la considero que está nueva, como una serie nueva. Y me pasa también en los libros. Yo antes tenía tan poco poder de concentración que podía leer un libro, o sea, hasta la ¿Mm? página 50, por ejemplo, y después de un tiempo agarraba el libro de nuevo y no seguía de la 51 en adelante, sino que tenía que leer de nuevo hacia atrás porque se me había olvidado todo lo que leí. eh, y era una forma maravillosa de tener libros nuevos porque podía estar leyendo siempre los mismos libros, pero sin solamente esperar que se te olviden y retomarlos. ¿Qué opinas de esa estrategia de sustentabilidad? Por personas como tú, es que en las series y en las teleseries, cuando empieza un capítulo, colocan, y en el capítulo anterior.
Exactamente. Escenas del capítulo anterior, precisamente para gente que tiene tu síndrome. Mi síndrome de gente que olvida cosas porque está leyendo desconcentrada. Había una frase muy bonita de una serie que fue la primera serie que me dejó muy adicto a la serie que se llama Lost. ¿Viste Lost? No vi los, pero Bueno, conocí de su reputación. eres la única persona del mundo que no vio Lost porque todos la vieron. Se podría decir que como Lost es perdido, te la losteaste. Exacto. Bueno, Pero tengo la fortuna de que como tú eres mi amigo, puedo invitarte a ver una serie nueva, nuevecita de paquete que se llama Lost. Y tú no te vas a acordar de nada, así que va a ser una novedad para ti. eh, es cierto. Bueno, en esa serie, que fue muy afamada, muy popular y muy reputada, comenzaba con la frase que dijiste tú en el capítulo anterior, pero como era una serie de origen estadounidense, decía Previously on Lost, que significa en el capítulo anterior de esta serie que se llama Lost, pero es mucho más corto, le ponen Previously, Previously, Muy bien. Sí, me eso. parece interesantísimo. Y la serie era una serie muy buena, que la última temporada fue muy mala y el capítulo final fue horripilante. Entonces hubiera sido un lindo gesto que en vez de escenas del capítulo anterior te hubieran dicho escenas de la temporada siguiente por si acaso quieres dejar de verla porque se va a convertir en un fiasco. Pero no lo hicieron. Oye, sí, ¿qué pasa con esas series que son muy seguidas y que tienen harto espectador? Como Juego de Tronos pasó algo muy parecido, porque era una muy buena serie y la última temporada fue muy mala y el final fue paupérrimo. Sí, yo no vi Juego de Tronos, pero fui muy feliz cuando supe que el final había sido muy malo porque yo en ese tiempo estaban poniendo a Juego de Tronos a la par con Breaking Bad para ver cuál era la mejor serie de la historia de la humanidad. Y yo siempre he sido del team Breaking Bad. Y vi unos capítulos de serie de Tronos, o sea, de Juego de ¿Mm? Tronos no me interesó, pero cuando supe que el final era malo, yo me reí y dije, jaja, Breaking Bad tuvo un final épico, maravilloso, espectacular, y Juego de Tronos quedó como unos amateurs. Sí, sí, pasó eso y fue horrible. Para los que mm, tuvimos que ver todos los capítulos y estábamos muy entusiasmados, que el final fuera tan malo, fue haber perdido tiempo, espacio, comentarios, conversaciones, Mm. horas y maratones de capítulos echados a la basura. Echado a la basura, a mí me pasó con Lost. Me tuve que borrar mi tatuaje de Lost y escribir cualquier otra palabra. Por ejemplo, eh, no sé, ¿qué Por- empieza con Lost o termina con Lost? Los picapiedras. ¿Pero a ti te gustan los picapiedras? Lo he Me, escuchado más de alguna vez. me encanta los picapiedra, es una excelente solución. ¡Uy, qué buena idea! ¿Cómo solucionar un Oye, tatuaje de Lost? A ver, y en el mundo también referente a las copias, hay cachado que también hay como que cuando un personaje triunfa en el mundo de la historieta, aparecen clones. por ejemplo, Por ejemplo, Garfield, que después empezaron a aparecer muchos gatos a nivel mundial, sí, que tenían como esa personalidad de gato vago, con un solo dueño. eh, o la Mafalda igual tiene sí, hartos hartos clones. intentos de... Sí, es cierto. Sí, El caso más eh, emblemático de copia a Garfield es Gaturro. Gaturro, pero también en Gringolandia hay unos gatos también que se parecen, que incluso se parecen hasta en el color, así son gatos naranjas. No me Ah, acuerdo el nombre ahora, pero también era como cuando algo triunfa, como que aparecen copias que de alguna manera agarran un poquito, se cuelgan un poquito de esa fama. el famosísimo Farhield. ¿Fargel? ¿Se Farhield. llamaba así? No, estoy inventándolo ahora porque mi misión en el podcast es inventar chistes fome que la gente cuando ya empiezan a gustarle estos chistes se hace adicta al podcast. Sí, ¿Sabes sí. qué ocurre este fenómeno que mencionaste tú? Por ejemplo, en Argentina son muy fanáticos de los Ramones, pero de una forma absolutamente ya desquiciada. Los Ramones tocaron en Argentina 33 veces, lo que es muchísimo para una banda que
era de Estados Unidos y venía a tocar a Sudamérica y se dieron cuenta que les iba mejor en Argentina que en su país y vinieron muchas veces. La cosa es que dejaron tantos fans que existen bandas clones de los Ramones que se peinan como los Ramones, que se visten como los Ramones, pero que hacen canciones propias con el estilo de los Ramones. No es una banda tributo, pero es como una banda tributo. Hacen canciones propias, pero es una banda estilo Ramones. ¿Qué opinas de eso? Ah, mira, yo había escuchado solamente eso de los Beatles, que los Beatles tenían bandas que eran como tributo y se vestían igual y, y como que hacen conciertos así según la época que van cantando las canciones, van cambiando como el look de Ah, pero que los tú me hablas de personajes. bandas tributo a los Beatles, que hacen Sí, canciones, que tocan canciones de los Beatles. Si pusieras más atención a lo que acabo de decirte hace 45 segundos, entenderías que estaba hablando de bandas que tocan un estilo de los Ramones, pero haciendo canciones propias. Creo que dije 2 veces que eran canciones propias y sin embargo tú entendiste lo que quisiste entender y es que yo, fuiste... yo pensé que te estabas autocopiando en realidad lo que estabas hablando. Carlos Ferdón, Guillermo, dado que hemos hablado de tantos temas interesantes en este podcast, el episodio 12 de nuestro podcast número 1 de la televisión chilena y mundial llamado De un plumazo, te quiero invitar a nuestra ya clásica pausa comercial. ¿Qué opinas? me parece maravilloso porque ahora vienen empresas que en realidad son copias de otras empresas que son las reales, estas son malas copias, pero no por eso dejan de ser buenos auspiciadores para nosotros. Muy bien, esperamos que disfruten esta pausa y que anoten los nombres de cada una de los auspiciantes, auspiciadores y empresas para que ganemos todos mucho y muchísimo dinero. Vamos allá. Estamos aquí de vuelta eh, para celebrar lo que es el capítulo 12 del podcast favorito de la gente que tiene este podcast como su favorito, llamado De un plumazo. Estamos hablando en este episodio de las copias. ¿Qué te parece, Carlos Ferdón? Estamos hablando en este episodio de las copias. ¿Qué te parece, Carlos Ferdón? Estamos hablando en este episodio de las copias. ¿Qué te parece, Carlos Ferdón? Me parece maravilloso. Tenía tanto miedo de no saber hasta cuándo íbamos a repetir ese chiste eternamente en un loop hacia el infinito. Y de lo bueno poco. Hay que saber dosificar ahí la genialidad. Pincelazos de genialidad que le regalamos a nuestros auditores y auditoras a través de nuestras plataformas de YouTube y de Spotify, que como todos sabrán, dan réditos comerciales espectaculares. Spotify conocida por las grandes cantidades de dinero que le da a sus autores. Para qué decir YouTube. Y en este momento estamos grabando desde las Bahamas en una hamaca de oro y una cascada propia de cada uno. Sí, con unos jaguares en la entrada y albinos que están resguardando nuestra integridad. Carlos Perdón, Guillermo, si ocurriese que te vuelves tan popular que tuvieses dibujantes tributo, empiezan a aparecer dibujantes tributo a Carlos Ferdón y empiezan a hacer sus propias versiones de Don Serapio, sus propias versiones de los Moai que dibujabas antiguamente, se empiezan a dejar la barba como tú, empiezan a ocupar tu mismo gorro, empiezan a hacer un podcast que se llamase Plumazo un D o algo así. ¿Qué te parecería? ¿Un honor o un robo descarado, descarnizado y carmesí? yo creo que me gustaría que pasase en un tiempo más, cuando ya uno va como en retirada, cuando ya no tiene mucha motivación ni inspiración para dibujar, como que ahí todos los tributos y los homenajes son bienvenidos. ¿Sabes quién tuvo problemas con su banda tributo? ¿Quién? Soda Stereo. Ocurrió que la banda que tributaba a Soda Stereo se hizo tan conocida y llevaban tanta gente que uno de los ex integrantes de Soda Stereo se enojó con esta banda tributo a Soda Stereo y sin embargo ahora son amigos, lo cual habla hermosamente de la amistad o de
que el ex integrante de Soda Stereo se dio cuenta que igual no podía tocar con Soda Stereo porque su vocalista estaba fallecido. Y a ese sí, yo creo que se lo comieron los gusanos. Definitivamente, por lo cual espero que al que lo enterró le hayan llegado todos los comentarios del dibujante mexicano, de los fans del dibujante mexicano que nunca supe quién era, pero que hacía chistes con gusanos. Y a lo mejor hay una banda tributo de Soda Stereo de gusanos en la comunidad gusanística. Yo no sé si los gusanos eh, pueden hacer una banda porque por Gusan la forma que City. tienen, por la forma que tienen, ya, el baterista ¿Ya? podría pegarle perfectamente a la batería, así haciendo un movimiento como de pegándole cabezazos, pero por ejemplo un guitarrista, ¿cómo agarra una guitarra al gusano si es como una especie de tubo? Eh, el que quiere puede. Lo Nunca lo demás había son pensado excusas. así. Qué Lo demás son hermosas excusas. palabras, inspiradoras, Carlos Verdón. Esto le da un ánimo a quienes están escuchando en este momento que sean gusanos y quieran armar su propia banda tributo a Soda Stereo. Saben que lo pueden hacer, es cosa de que se lo propongan. Sí, pues además que se alimentan ahí de su líder, algo de la genética y del talento y va a llegar a su existencia gusanística y arrastrada, maldito Hermosas, gusano. hermosas palabras, hermoso mensaje el que estamos entregando a nuestra audiencia de superación, de laboriosa forma de lograr los objetivos de la vida. Y replicando tu pregunta hacia mi persona, Guillermo, ¿qué pensarías si en un tiempo más tus dibujos empiezan a ser replicados, empiezan a aparecer con ese estilo tan característico que tienes de caricaturizar a los personajes de la política? Incluso te copian el nombre y te colocan buena imagen No, en ese caso yo al o imagen contrario. más o menos, imagen tres cuartos, No, en ese caso, imagen pixelada. a diferencia tuya, yo les deseo la más horrible de las muertes a quienes hagan eso en el futuro. Eh, Les deseo lo peor. Con cariño, por supuesto, pero les deseo lo peor. Yo no voy a dar nombre ni persona, no voy a apuntar con el dedo, pero hubo un tiempo en que igual empezaron a aparecer seudónimos historietísticos que eran muy semejantes al tuyo. Sí, lo recuerdo. Salieron algunas especies de intentos, pero fueron quedando en el camino. Eh, yo creo que es difícil mantener en el tiempo un proyecto que sea como una especie de, que se note demasiado la influencia en otro proyecto, como que la gente tiende a quedarse con el original, creo yo. A menos de que la réplica sea tan sustanciosa y tan potente en su propuesta que llegue a superar a su inspiración, pero eso no siempre ocurre, como que generalmente no sé, parten con desventajas, es como decir, como que partí una carrera cuando el otro ya va más avanzado. No sé cómo decirlo sin que suene pretencioso o vanidoso, porque no es mi intención y no es lo que me caracteriza, pero puede sonar así si es que alguien me saca de contexto y quisiera dejarme como un maldito engreído y un engreído. A mí me pasó una vez que conocí a un dibujante brasileño, lo conocía a través de las redes sociales, no lo conozco en persona, pero que su seudónimo es Kino. Y es talentoso, su trabajo me gusta mucho, pero encuentro que no sé, utilizó muy mal seudónimo, porque nunca va a ser mejor que el Kino que todos conocen como Y, dibujante. No sé, y se podría escribía haber. Aquino igual que Quino, es como Sí, Q. sí, probablemente se pronunciaba distinto porque el portugués quizás tiene alguna fonética muy distinta, pero se escribía igual. Como tú dices, eligió pésimamente el nombre, no le bastaba nada meterse a Google para saber que había otro Kino. Y aunque Kino es más famoso en países como el nuestro, yo entiendo que en Brasil también se conoce a Kino. Yo creo que Mafalda es conocida a nivel sudamericano. Incluso fue publicada, si mal no recuerdo, en Italia, que se llama Sí, pues no, sí, Mafalda la Contestataria.
yo creo que dijo, ya hay un dibujante humorístico que se llama Aquino también, pero yo, no sé, vengo ocupando este seudónimo desde niño, no lo voy a cambiar, así que filo, me lo voy a quedar y voy a seguir firmando mis dibujos como Kino. Pero, no sé, es cuando soy el hijo de algún artista muy conocido, es muy difícil superarlo. Sí, yo Ah, voy a empezar a firmar mis dibujos como Matt Groening. ¿Qué te parece? me parece estupendo. Sí, algunas migajas de su fama te pueden llegar. Bueno, uno de los ejemplos de dibujantes que tienen padres famosos en cuanto al mismo rubro es, por ejemplo, Caloi con Tute. Así es. Pero yo creo que en ese caso existe un genuino traspaso de talento entre ambos autores y no hay tampoco una repetición de la propuesta anterior. O sea, Caloi tenía un estilo bastante diferente al que tiene Tute. Y sin embargo, se nota que le traspasó el gusto por el dibujo, la inquietud de ser humorista, y en ese caso no hay como uno no podría decir que está como a la sombra de, porque tienen un talento similar, diría. No sé si mayor Sí, o menor, pero similar en cuanto a que tienen, ambos tienen talento, o ambos, o en el caso de Caloi tenía talento. sí, sí, acá en Chile pasó igual con Oscar Vega, el primer dibujante de Mampato, que su hijo Félix Vega también terminó siendo dibujante, pero como tú dices, claro, tienen como registros historietísticos distintos, entonces eso hace que como que triunfen en sus respectivos rubros, eh, y no choque ni esté siempre esa comparación con el Sí. padre. Pero en la ¿Sabes? música es más difícil. En la música yo he encontrado que los hijos de músicos importantes tienen pésima Dame un ejemplo, Carlos, repercusión. perdón. Dame un ejemplo. Oh, déjame ver. El mismo Soda Stereo estábamos hablando, el hijo Benito Cerati, Ah, yo no lo he escuchado, pero parece que, claro, no está al nivel de Gustavo Cerati. claro. eh, Enrique Iglesias, por ejemplo, el hijo de Enrique Julio Iglesias, Iglesias. claro. El hijo de Camilo Sesto también. ¿Cuál es el hijo de Camilo Sexto? Camilo Se Séptimo. no, claro. No me acuerdo cómo se llama, pero Blanes, porque el apellido verdadero de Camilo Sesto era Blanes. Se llamaba ¿Planes? Blanes, sí, español. Espérate, ¿dijiste planes o blanes? Blanes, Ah, yo escuché con B planes. de vaca, no con, con B de burro. Yo dije que raro llamarse planes, así como que le dicen, Camilo Planes, ¿qué planes tienes para este año? Bueno, voy a salir de gira, estos son mis planes, un nuevo disco. Bueno, no fue el caso. Eh, por ejemplo, un cantante famoso en el mundo, o sea, hijo de otro cantante famoso fue, por ejemplo, uno de los integrantes de Ilia Kuriaki and de Valderramas, que era hijo de Luis Alberto Spinetta. ¿Es Luis Alberto o no? El Lo flaco recuerdo, Spinetta, sí, sí. el Flaco Spinetta. Puedo estar equivocado en el Luis Alberto, siempre me equivoco en los segundos nombres. Pero Luis Spinetta, El Flaco Spinetta para los amigos. eso, el flaco. Nosotros le decimos el flaco porque nosotros fuimos muy amigos de Spinetta, que nos dijo en el futuro, hagan un podcast, ustedes sirven para esto. No se dediquen a la música porque ninguno de los dos es talentoso, pero en un podcast les puede ir muy bien. Sí, me acuerdo de Ilia Kuriaki and the Valderramas, que tuvieron un momento en que todos como que admiraban que el hijo también triunfara Sí. en ese pequeño momento de gloria que tuvieron, pero después se desinfló el... Y fueron muy famosos. Estuvieron muy de moda por esa canción Abarajame la bañera, que yo encontraba malísima. Nina. Siempre encontré muy malo el grupo, pero probablemente yo era el equivocado porque a todo el mundo les gustaba. Y vinieron a Chile por primera vez, si no me equivoco, en un festival que tocaban junto a Marilyn Manson, que también estaba muy de moda. Y les pasó que tocaban antes de Marilyn Manson y la gente ¿Ya? que iba a ver a Marilyn Manson no quería ver a Ilia Kuriaki y les tiraron de todo, les tiraron botellas, les tiraron escupos, los pifiaron y la gente de Ilia Kuriaki, el hijo de Spinetta incluido, se enojaron con los fans de Marilyn Manson que además iban como pintados como Marilyn Manson, que era como bien
extravagante su forma, su propuesta estética, entonces le decían, los molestaban porque estaban pintados con rouge y cosas así como maquillados, como los, no sé, como que vieras a Kiss. Marilyn Ujú. Manson también se pintaba. Entonces se ocurrió ahí una pelea entre los fans de Marilyn Manson y no, por un lado los fans de Marilyn Manson y por otro lado Ilya Kuriaki. Me imagino que también habían fans de Ilya Kuriaki entre el público, pero no sé, parece que Marilyn Manson estaba más de moda en ese minuto que vinieron ambas bandas juntas. Al que se le ocurrió juntar ambas bandas fue la peor idea que ha tenido en su vida. Sí, me imagino que no fue un espectáculo agradable. No, es como que invitaras a Pavarotti y que teloneara Slayer. Pavarotti, yo no he escuchado ninguna. ¿Has escuchado alguna de Pavarotti? Sí, por supuesto, Pavarotti tiene grandes temas, por ejemplo, Muévelo, Muévelo. eh, Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, Exactamente, esa es de Pavarotti. Tiene otras más que son muy buenas. Esa canción que dice El gato volador también es de Pavarotti. el gato volador, un clásico. Un clásico de la música clásica y que catapultó a Pavarotti a lo que es hoy día, porque él se hizo famoso haciendo esas canciones y después metía entre medio algunos temas más de tenores y cosas que también la gente le agradece. Como agradecidos están nuestros mecenas en Patreon por el contenido que nosotros les brindamos. Mira el golazo que metí ahí. Excelente forma de hilar conceptos, palabras y meter un mensaje comercial subliminal de la forma más espectacular posible. Carlos Ferdón, un 7. Sí, es que es necesario comentar, porque nosotros tenemos una lucha interna ahí de quién tiene más mecenas en Patreon. Yo en estos momentos voy ganando solamente por un mecena, te voy Oh, ¿me ganando. superaste? Ah, no, Sí, me sí. iba superando siempre. Sí, siempre me iba yo uno abajo. No, estábamos en pares Ah, hasta no hace mucho y ahora yo estoy uno arriba. Yo te dije que mira, la te apuesto. estrategia de chantajear y amenazar a la familia era buena estrategia. Metiste a la abuelita en Patreon para poder. Exactamente. Yo Yo hablaría con mi chantajeé que toda iba a subir abuela. unas fotos prohibidas ahí en las redes sociales, así que ahí empezaron. Es súper buena estrategia. Así Bueno, que si mis dos abuelas estuvieran vivas, yo te estaría ganando, pero no es el caso, por lo tanto estoy en absoluta desventaja. Pero aprovecharé este pase gol que me da mi amigo Carlos para invitarles a suscribirse a nuestros Patreon, que es una plataforma donde se entrega contenido exclusivo a cambio de una pequeña colaboración, aporte mensual que nos sirve para seguir creando contenido eh, de forma público, pero que a nuestros Patreons les damos cosas más privadas. Por ejemplo, bocetos, pildoritas, adelantos, cosas que la gente que realmente le gusta cierto autor quiere saber. Es el lado B de los autores. ¿Y dónde nos pueden encontrar en Patreon, Carlos Verdón? nos pueden encontrar en patreon.com/malimagen y patreon.com/Carlos Ferdón. Mira Ahí tú. estamos haciendo maravillas, porque de repente en las redes sociales mostramos fotografías con ropa, por ejemplo, y en Patreon mostramos fotografías solamente la ropa, sin nosotros. Es una excelente invitación y un excelente incentivo para que la gente se suscriba a nuestros Patreon. Aunque tú no lo creas y aunque nuestra audiencia no lo crea, además, este podcast tiene un representante legal, el holding Revista Plumazo, que tiene sus propias redes sociales. Carlos Ferdón, ¿podrías indicarnos cuáles son? Sí, en Twitter, en Facebook y en Instagram estamos como @revista plumazo, donde pueden echar un vistazo a toda la trayectoria que llevamos hasta ahora revisteril y pueden conseguir los números que hasta ahora llevamos 7 números, Wow. magníficos 7 números de la revista, y todavía nos quedan suficientes revistas como para hacer estos packs de revistas plumazo, para que no se queden sin ningún número y completen su colección. Las pueden comprar escribiendo a revistaplumazo@gmail.com o entrando a la magnífica, gloriosa y estupenda página malimagen.com. Ahí pueden agarrar su carrito de supermercado con las ruedas en perfecto estado y en el carrito de compra pueden ir comprando las poleras, los libros y las revistas. He dicho. Nunca mejor dicho, Carlos Ferdón. Si tuviera que elegir a la mejor persona que ha promocionado
Revista Plumazo, desde su existencia hasta el día de hoy, diría que este ha sido el speech que más nos ha lanzado al estrellato, que más ha subido las acciones de la bolsa, de nuestro holding, y que solo resta invitar al respetable público a seguir las redes de @revista Plumazo y suscribirse a nuestros Patreon, que como dijo mi compañero Carlos, son Carlos Ferdón y Mala Imagen. Sí, y Em, sabéis que se me había ocurrido, este es como parte de la reunión de pauta de nosotros, pero vamos a transparentar un poco lo que conversamos. Eh, Nosotros por cada capítulo hacemos un dibujito que nos vamos turnando para hacer un dibujo que vaya relacionado con cada capítulo. Así que no sé, la tiro acá al aire que de repente en un futuro podríamos ir sorteando los bocetos de estos dibujos o rematarlos para una eh, Causa benéfica. institución benéfica como Que la ojalá de... seamos nosotros. Exactamente, es lo que iba a decir. Perdón, te copié, gracias al concepto de nuestro podcast, te copié lo que ibas a decir. Eh, También podríamos hacer algo, una invitación más abierta y que sea la misma gente quienes nos mandaran hechos los dibujitos de las portadas de cada capítulo, pero lo difícil es que nosotros nos inspiramos en el capítulo que ya hicimos y tendríamos que transparentar las temáticas. Pero también podría ser, de esa forma trabajaríamos menos y la gente trabajaría más y nos aprovecharíamos de su talento. Exactamente. No va a pasar que los viajes en el futuro, en un tiempo más, van a ser realidad y ahí no habría problema, porque van a poder viajar al pasado y escuchar el capítulo y después viajar al futuro y hacer el dibujo de un capítulo que todavía no aparece. Me parece una excelente solución, es la forma más lógica de hacer esta excelente iniciativa que pretende unir público y podcasteros en una sola, en un solo corazón, como la Teletón, un solo corazón. Así es. Y adicional a todo esto, más adelante queremos hacer eh, un capítulo en vivo y en directo, mostrando nuestras caras. Así que se vienen cositas, como dicen por ahí en las redes sociales. Sí, se vienen cositas. Es divertido lo que dicen, se vienen cositas. En realidad a nadie le importan esas cositas y solamente le importan a quienes las dicen. Pero para qué vamos a chaquetear nuestra propia iniciativa. Y va a ser un capítulo, por supuesto, épico. Imagínate un capítulo en vivo de este podcast donde todo lo que digamos tiene que salir bien y si no, eh, todos van a notar error, nuestro Sí, error. y además hemos estado anunciando esto hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que estamos produciendo algo de gran calidad. De hecho, ya están en construcción unas marionetas con nuestras caras para que el capítulo ahí estemos haciendo un capítulo como corresponde. Entonces, además de estar hablando, vamos a estar ahí manejando unas marionetas que van a ser viles copias de trapos de nuestra apariencia. Me parece espectacular. Carlos Ferdón, Guillermo, aunque tú no lo creas y aunque nuestra audiencia reclame, proteste, pifie, lance botellas y pida encarnizadamente que venga Marilyn Manson en vez de nosotros, te cuento que estamos llegando a lo que se podría denominar el final del episodio, lo que es por supuesto una tragedia, una pena infinita y un motivo para llorar, sufrir y decepcionarse. sí, es una lástima, pero estamos autorizados para decirle a la gente que nos escucha que puede copiar íntegramente este capítulo y hacer su propio podcast, emulando cada una de las palabras que hemos dicho acá. Exactamente. Eh, También pueden imprimir cada una de las palabras que dijimos, hacer una copia con papel y con diluyente por el atrás. ¿Alguna vez en la universidad te hicieron hacer esos traspasos con diluyente de una impresión a otro papel? No, Guillermo. Ah, bueno, cuando estudié diseño gráfico en LUTEM, como no teníamos dinero para tantos materiales, el único material que nos hacían comprar era diluyente, que además de barato, era absolutamente tóxico, así que no les recomiendo que lo usen. Eso explica muchas cosas. Bueno, iba a decir que copien cada palabra del podcast, pero dado que no tengo apoyo de mi compañero ni del Ministerio de Salud, voy a invitarles a que no lo hagan. Carlos Ferdón, aunque tú no lo creas, este fue el capítulo número 12 del podcast de Un Plumazo. Y si te hiciera la pregunta de
¿cuál crees que va a ser el siguiente episodio de Capítulo Plumazo? O sea, capítulo de Un Plumazo, ¿qué dirías? Yo creo que debería ser el número 14, porque deberíamos saltarnos el capítulo 13 por superstición. Me parece una excelente idea. ¿Alguna vez supiste ese mito? No sé si era un mito o la verdad. Hay países, no sé si, que se saltan realmente el número 13 en los edificios por mala suerte. Y una persona se tiraba desde muy alto en un edificio con un Benji, lo que me parece una idea muy estúpida porque te puedes pegar en las paredes del edificio, y que calculó mal la extensión del elástico porque calculó que estaba saltando 13 pisos y sin embargo eran 12 porque se habían saltado el piso 13. Entonces, en vez de bajar hasta casi la altura del suelo y volver a subir, se reventó en el piso. Creo que esto era un mito de esa saga que se llamaba Las Caras de la Muerte. ¿Supiste de esto o fui el único que lo supe o lo estoy inventando? Supe del tema de que se saltan el piso 13, sí, los edificios. Los del Benji no lo había escuchado, Bueno, en otro capítulo hablamos del Benji, en el de la inspiración, si no me equivoco, de dibujar desde un Benji. ¿verdad? Sí, qué buena memoria. Sí, si hay alguna No te, agencia no de te voy turismo que quiera ser auspiciador del podcast y quiera hacer un canje con saltos de Benji, nos puede escribir a revistaplumazo@gmail.com. Exacto, no nos comprometemos a grabar un programa saltando del Benji, pero podemos comentarlo. Sí, Con mi pánico a la altura no resultaría. no, yo tampoco me tiraría. No. Pero para la gente que nos hace los dibujos de las portadas, los podemos tirar como conejillos de India. Vemos si es seguro. Y si es seguro, pensaremos en lanzarnos nosotros o no. Sí. Y una buena técnica para amenazar a la familia que si no se pone con Patreon, lo lanzamos en Benji. Quizás no les importe a nadie, quizás no tengamos ningún familiar y digan, bueno, no importa porque se tiren. Sería súper triste. Pero bueno, como te estaba diciendo, Carlos Ferdón, estamos llegando al final del capítulo. Ha sido un capítulo épico, sublime, magnánime y majestuoso. Pero sin embargo, todo lo que es sublime, magnánime, majestuoso, tiene un final. Así como, por ejemplo, cuando se acabó Soda Stereo, cuando se acabó Mafalda. Mafalda y su gemelo malo Mafoldo. Y cuando se acabó, cuando se acaba cada capítulo de, ¿cómo se llama esto? Looney Tunes, que decía lástima que terminó el festival de hoy. O era Porky. Porky, Era Porky. sí. Bueno, Ahí se nos cayó el carnet. se nos cayó el carnet. Como Porky terminaba, nosotros también tenemos que terminar porque nunca fuimos tan famosos como Porky. Y sin embargo, hemos llegado más lejos que Porky porque Porky no llegó hasta el año 2023 y nosotros sí. Sí, y con un podcast. Y con un podcast. Exactamente. Bueno, gracias a quienes nos escucharon, gracias a quienes nos van a escuchar, gracias a quienes nos han escuchado y gracias a quienes y Lo así escuchan 2 veces. sí, son los mejores, son los imprescindibles, como dijo la frase famosa. Sí, muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en el capítulo 14. No, en serio. Bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Chao.